Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Muy buenas tardes, muy buenos días o la hora que sea. Estamos aquí una vez más en Babel Latino 470 y pues conectados desde Europa, Italia, con nuestro lindo Ecuador a través de Radio Pichincha, Radio Sensación, también en Murcia, España y, ¿por qué no?, Facebook y YouTube para quien quiera vernos. Qué gusto, Orlando. Janet Patricia Sosa Guara les saluda y aquí estoy con Orlando Pérez, nuestro periodista, digo nuestro porque le conocemos, sabemos su rol en Radio Pichincha y en los medios públicos, sabemos también su rol como escritor y bueno, en mi caso también de una gran amistad y de compartir nuestro amor, siempre lo digo, no es la primera vez que nos encontramos con Orlando, siempre quedamos que una vez al mes nos vamos a encontrar para hablar de libros, pero también para hablar de coyunturas y de realidades de las cuales estamos viviendo. Orlando, bienvenido a Babel Latino, este programa intercontinental, internacional, migrantes y no migrantes, estamos aquí para poder seguir compartiendo estas redes. Así que gracias, Orlando, te agradezco por el espacio a Babel Latino y cuéntanos cómo están las cosas en Ecuador, cómo va el proceso y también cómo ven ustedes el voto migrante que fue un poco diferente respecto a las anteriores elecciones. Claro, sé que sí, querida Janet, es un enorme gusto conversar siempre contigo. Este es un momento especial al que hay que ponerle toda la atención porque efectivamente los afectos, la sensibilidad, la memoria que nos une y que siempre nos proyecta hacia el futuro será la marca de estos espacios para conversar. Mira, yo sí creo que es muy importante reflexionar ya que Babel Latino está instalado, digamos, en ese perfil editorial de abordar los temas de la migración. Yo, como tú sabes, tengo mucho contacto con la gente de Estados Unidos, de Europa, de América Latina en general. Y en estos últimos días, te lo confieso, he tenido largas conversaciones con varias personas y enorme preocupación tengo por dos razones. La primera, porque siento que efectivamente el comportamiento del voto migrante está dando lugar a análisis de fenómenos que a lo mejor no se están detectando adecuadamente. Y el segundo elemento que sí me gustaría tocar más adelante es cómo se impidió la votación, por ejemplo, de más de 10,000 personas en Venezuela, que ya te puedo dar los datos de lo que eso ha significado. Así que creo que es muy importante, ojalá en este espacio también se incluyeran reflexiones sobre lo que significa para un país como el Ecuador el voto de un migrante, de una migrante, de gente que está conectada con el país, que añora su país y que quiere que con su decisión obviamente cambien las cosas en este país, porque va a cambiar la situación de su familia, su propia perspectiva, su identidad política, identidad histórica, etcétera, etcétera. Así que preocupado por ese resultado, te digo, muy preocupado. No estoy tan preocupado por quienes fueron electos a la Asamblea, sino más bien por la votación. Así que si prefieres, entremos por ahí y te voy comentando Sí. en base a las cifras. Sí, tú tienes las cifras. La semana anterior tuvimos un conversatorio donde tratamos igual de analizar esta situación. Y también una preocupación, sin duda, primero por el ausentismo, ¿no?, que cada vez es mayor. Estamos hablando de un 68%, ya me confirmarás tú, y del hecho de que a nivel de votación, por otro lado, aquí la derecha se ha consolidado en Europa, veamos también. Así que perfecto, Orlando, estamos aquí para eso, Mira, para poder conversar el voto migrante, porque de eso se trata. En este caso, el voto de los ecuatorianos que estamos y vivimos en el exterior. Mira, te puedo ir comentando porque a mí me ha preocupado muchísimo lo que pasó en las elecciones para presidente y vicepresidente en Latinoamérica, el Caribe y África. Tal como están los resultados ahora, con un 81% de la votación de las actas válidas, Daniel Noboa gana con el 62,02% frente a Luisa González, que tiene un 25%, 25,33%, y no tiene efectivamente ningún otro candidato que le haga calor, como ya se vio en las generales. Atrás está Leonidas Issa con el 5,93. Pero lo preocupante es que
el número de electores efectivamente que debería o que están inscritos para votar son 24.388 y en realidad votaron apenas 8.850. Lo que quiere decir que 15.538 personas no fueron a votar. Y en estas 15.000 yo vería que hay 10.000 que no pudieron votar, por ejemplo, en Caracas o en Venezuela en general, que normalmente es el grueso de la votación porque hay una fuerte migración ecuatoriana en Venezuela, como todos saben, desde hace algunos años todavía. Entonces me preocupa esto porque el gobierno ecuatoriano más el Consejo Nacional Electoral desde el principio bloquearon toda posibilidad para que los migrantes ecuatorianos en Venezuela votaran. Si allá se habría votado, normalmente la mayoría de los votantes, en un 90%, habría votado por Luisa González, y si así hubiese sido, habríamos tenido más de 10.000 votos, o digamos que 8.000 votos a favor de Luisa González, y esto hubiese sumado alrededor de 10.000 votos para ella, porque en este momento tenía en América Latina apenas 2.000. Mientras que Daniel Noboa, con 5.000 votos, tiene el 68%, lo cual quiere decir que si se votaba en Venezuela, obviamente Luisa González habría ganado en América Latina. Y no quiero entrar en el tema de los asambleístas porque esa es otra discusión que nos llevaría mucho más tiempo. Y lo otro que te quiero mostrar, y quizás más adelante tú lo puedas ya mostrar en gráficos, es que en Estados Unidos la votación fue de 57% para Noboa, 33% para Luisa González, y le sigue atrás con 5,47 Leonidas Díaz, lo cual también es interesante que tenga una votación de esta naturaleza o de esa proporción Leonidas Díaz. Pero en cambio, lo que tienes es que en Estados Unidos y Canadá están inscritos 151.000 personas para votar y apenas votaron 38.000 personas. Y el ausentismo, si se hacen las sumas y las restas, es de 113.000 votos. ¿Qué pasó ahí? Obviamente todas las medidas de deportación que instauró desde el 20 de enero el señor Donald Trump espantó a muchísima gente y eso obviamente da cuenta de una situación bastante delicada para que la gente no haya podido asistir a las urnas porque efectivamente les podían localizar y con eso deportar. Así que esta votación también es muy preocupante porque no refleja el comportamiento tradicional de la votación a favor de la Revolución Ciudadana y a favor del anticorreísmo, para llamarlo de esta manera. Y en Europa, que es donde nos escuchan, por supuesto, porque ahí está la fuerza de Babel Latino, también siempre lo voy a decir, la situación es en cambio un poco más compleja, no porque sea difícil, sino porque la votación de Daniel Noboa fue del 48,11%, mientras que la de Luisa González fue del 43,6%, es decir, una distancia de 5 puntos. Mientras que Leonidas dice ahí sí baja en cambio a 3,92, no tiene la misma votación que tiene en América Latina y en Estados Unidos. Pero en cambio, como tú sabes bien, las personas que están inscritas en el padrón electoral son 270.000 personas y votaron 104.000, es decir, un poquito menos de la mitad, y eso no es malo. No es malo ni es bueno. El ausentismo sumó 165.000, que digamos, por ahí creo que es la tradición, el récord histórico, etcétera, etcétera. Pero lo que te digo es que para que veas, en cambio, que en Europa, a pesar de todas las discusiones que hay, a pesar de que en el caso de la Revolución Ciudadana no se obtuvo todos los puestos como normalmente pasaba ya, la distancia entre Daniel Noboa y Luisa González es de 3 puntos, que en votos serían algo así como, déjame ver, 46, como 5.000 votos más o menos. Es lo que estoy viendo yo en la pantalla del Consejo Nacional Electoral a este momento, que es prácticamente con el 99,75% de las actas escrutadas y válidas en Europa. Así que ese es el resultado. Ahora bien, para cerrar, esto da cuenta de que a nivel nacional se produjo un fenómeno, a nivel general, digamos, incluido lo nacional como lo internacional, en que Luisa González y Daniel Noboa prácticamente tienen un empate técnico, porque Daniel Noboa terminó con 44,17 y Luisa González con 43,97, es decir, con unos 19 puntos 19 décimas de diferencia, que implican unos 19.000 votos más o menos. Cada punto serían como 1.000 votos en este caso.
si estoy haciendo bien los cálculos, si me estoy confundiendo, después me corregirán. Y este momento que estamos conversando ya están escrutadas el 100% de las actas válidas y apenas hay una acta por revisar con novedad. Así que para empezar te doy ese panorama, no sé qué Ujú. piensas, Eh, pero a ver, ese es el panorama. yo de esta situación no deja de ser preocupante. Primero por lo que comentas, o sea, evidentemente en Estados Unidos también pasará en la segunda vuelta. La gente está aterrorizada, ¿no? Está aterrorizada. El primer golpe que hizo Trump contra los migrantes ilegales, inmigrantes ecuatorianos, hay muchos. Por otro lado, lo de América Latina, pues se debería para la segunda vuelta empezar a ya a denunciar o a preparar o cómo es posible que 10.000 ecuatorianos no hayan ido a poder, o sea, no han votado. Se debería eso, para eso están los consulados, está el tribunal, Consejo Nacional Electoral organiza a través de los consulados, de las embajadas, las elecciones en cada jurisdicción. Claro, lo que pasa es que en este momento, como no había representación diplomática de Venezuela en el Ecuador y de Ecuador en Venezuela, le correspondía atender a la embajada que está encargándose de los asuntos de Venezuela, que en este caso es Suiza, perdón. Lo mismo que pasa con México. En México también fue muy difícil la votación, por todo lo que eso ya sabemos. Pero en el caso de Venezuela sí había un sesgo ideológico que lo tengo que plantear, es decir, con Venezuela no hay cómo hacer nada, no se puede hacer nada, pusieron todas las trabas del mundo, cuando normalmente eso se hace con mucha más agilidad que en otros países, porque en Venezuela hay una tradición de votación, hay una infraestructura hecha para eso. Los ecuatorianos de allá se organizan bastante bien, normalmente votan en calma, votan temprano. Es decir, yo que he estado en Venezuela, conozco de cerca esa situación, lo mismo que tú en Italia como en España. Yo he estado en votaciones en otros momentos en España y veo que efectivamente el proceso es absolutamente práctico, ya es normal, tradicional, pero en este caso sí te digo con franqueza y disculpen lo que afecta a quienes no crean en esta situación. Es que aquí había un sesgo ideológico muy fuerte. En Venezuela no pueden votar los ecuatorianos porque esos ecuatorianos de allá son favorables a la Revolución Ciudadana. Eso era evidente. Así que 10.000 votos que normalmente se instalan ahí no fueron recaudados a favor de la Revolución Ciudadana en este paso. Y no niego que habrían algunos votos a favor de Daniel Noboa también, pero tradicionalmente no es así. Sí, eso por eso te digo, considerando que vamos a una segunda vuelta, que el 13 de abril estaremos en la segunda vuelta, sería importante que a través de las organizaciones, de los ciudadanos que viven en el extranjero y también, porque aquí debe haber un enlace con el tema nacional, ¿no? Porque si uno dice, bueno, va a la embajada o va al consulado y no hay quien atienda, pues poco se puede hacer. Es buscar esos canales que permitan que se transparente y que se dé una solución y que para las próximas elecciones puedan ir a votar todos, ¿no? Eso Ujú. respecto, ya te digo, no vamos a analizar hoy el tema de asambleístas, sin embargo es preocupante porque en otras oportunidades habíamos tenido inicialmente los 6 asambleístas, ¿no? Digo, teníamos porque de un otro modo estamos en esta a nivel de migrantes siempre hemos valorado muchísimo lo que hizo la Revolución Ciudadana con el liderazgo de Correa por los migrantes, aquí en Europa especialmente, en Italia, con todo el servicio que hubo para las madres, para las familias, ¿no? Ya que el gobierno italiano, digamos, los jueces, no tanto el gobierno, tenía una tendencia, o aún la tienen, de retirar a los niños cuando hay conflictos familiares y llevarles a las comunidades supuestamente protegidas, quitándoles del amor de la familia, de la madre en este caso. Si habían conflictos familiares, lo primero que se hace es quitar al niño. Y para eso el gobierno hizo un servicio de primera línea para salvar a muchos niños que fueron alejados de sus madres, una lucha del día a día que en ese entonces a través de los consulados se pudo tener gratuitamente para las madres en especial. En España no se diga con el tema hipotecario. Claro, claro. El servicio de hipotecas fue uno de los mejores servicios que se ha tenido, sin contar los servicios consulares que también eran de gran calidad a todo nivel y también humano. Todo eso parece que se ha borrado del mapa. O sea, Pero mira, yo quisiera abordar esto porque
que lo que acabas de mencionar, pero en una dimensión del contexto mundial en el que estamos viviendo, que a mí me parece que es muy importante. Yo diría ahí que hay como tres dimensiones de análisis. La primera es que efectivamente el ser migrante se ha estigmatizado, es una categoría que prácticamente se quiere colocar en el nivel delincuencial, es decir, como que son los migrantes son delincuentes y por lo tanto tienen que recibir una atención desde esa perspectiva a nivel general y mundial. En Europa ya ustedes lo conocen bastante bien, en Estados Unidos lo estamos viviendo con Trump, y aquí también en América Latina se vivió esa situación con la migración venezolana, en su momento con la migración colombiana y con la migración cubana en el Ecuador. Siempre se quiere instalar en la dimensión de que el migrante es un delincuente al que hay que atacar y hay que tratarle prácticamente como ilegal. Y eso me parece que también influye en ese discurso que se ha instalado en ciertos sectores conservadores, algunos neofascistas, que ven el voto migrante como un voto de gente que no merece la atención, porque dice, ¿para qué se fueron? Arréglense su vida por allá. Esa es la primera consideración. Y la segunda consideración, digamos, en esta dimensión de análisis, tiene que ver con que los gobiernos de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y ahora de Daniel Noboa, si bien es cierto, necesitan de esos votos de los migrantes porque les sumará un poquito siempre a la votación y entonces darán campaña, ven al migrante o a la votación migrante como un elemento de mercado, es decir, ¿cuánto me ayudas a ganar? ¿Cuánto te puedo pagar por esa ayuda? Y no más de eso, es decir, los han visto siempre como una mercancía que se puede utilizar para obtener un rédito político y en este caso electoral. Y eso me parece que se ha ido cimentando incluso en ciertos operadores políticos de esos movimientos y partidos que creen que con colocarle en Estados Unidos, en Madrid o algo, una farra, una parranda para que supuestamente se acerquen al gobierno y etcétera, etcétera, y con eso voten, es suficiente. Y la tercera dimensión es la pregunta que habría que hacer es, ¿dónde quedaron las instituciones que atendían a los migrantes para no resolver sus problemas de allá en Europa, no solamente, que sí son importantes como los consulados, los pasaportes, los documentos, todo lo que implica una tramitología de atención a los migrantes, sino también todo lo que implica la defensa? Y ahí sí quiero entrar en una cosa que es fundamental. Nosotros, yo en particular, voy a hablar por mí, a pesar de que conmigo coincidirá mucha gente, me dio mucha vergüenza ver a nuestro presidente aplaudiendo el discurso de Donald Trump el 20 de enero, cuando él advierte ya desde ese momento que va a expulsar a todos los migrantes ilegales, como él dice, que no son ilegales, por supuesto, de los Estados Unidos. Es decir, a diferencia de lo que hizo Petro, de lo que hizo Lula, de lo que está haciendo Nicolás Maduro en Venezuela con los migrantes deportados, lo que hizo Xiomara Castro en Honduras, lo que ha hecho Claudia Sheinbaum en México con este tema, el de acá, este presidente de acá, da vergüenza. Da vergüenza porque, te decía, esa tercera dimensión además define las dos anteriores. Define la situación del migrante en su condición de migrante delincuente, como lo están tratando, define la situación de institucionalidad del Estado a favor de atender los derechos y las garantías que tienen los migrantes, porque esta tercera es, yo me debo al gobierno de los Estados Unidos porque soy ciudadano estadounidense y aplaudo a mi presidente Donald Trump. Esto es vergonzoso. Esto marca un hito histórico. Esto no puede quedar desapercibido. Y te cierro con esto, Janet. No es cosa menor. Si uno elige un presidente es para que defienda los intereses de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Si el presidente está ahí en ese puesto, en esa representación, en ese nivel de nivel político, obviamente no puede irse a entregar ni arrodillar ante un presidente. Y ya vemos que los dos únicos presidentes latinoamericanos que fueron a aplaudir a Donald Trump fueron el señor Daniel Noboa, de lo cual estamos hablando, y ahora el señor Milei, que está atravesando por lo que está atravesando, que no queremos entrar ahí, pero esas son las dos representaciones de América Latina que fueron al discurso de Donald Trump. Y por eso este programa Babel Latino tiene esa dimensión para entender lo que implica para nuestros compatriotas, para los ciudadanos y ciudadanos de la patria grande, de Europa, de América Latina, de África, etcétera, lo que hacen nuestros mandatarios. Y por lo tanto, si es que la gente de Europa y de Estados Unidos está votando a favor de Daniel Noboa,
saben que él es el único que no les está representando adecuadamente en la defensa de sus derechos. Te digo una cosa, o sea, no consideran casi nunca esta dimensión donde los migrantes siguen siendo uno de los primeros ingresos en divisas, en divisa En económica para el remesas. Ecuador, en remesas. O sea, Ujú. todo lo que sigue entrando por la propia crisis que está viviendo el Ecuador ahora mismo. No te puedo decir en este momento estadísticamente cuánto es, pero está siendo, como siempre, sosteniendo la economía ecuatoriana. Entonces, ¿cómo es posible que no se considere y no se tenga de retribución por lo menos servicios que se requieren, por otro lado, porque casi todos los ecuatorianos y ecuatorianas en cualquier parte del mundo donde estamos inservidos en un trabajo, trabajando, son muy queridos en los trabajos aquí en Europa, generalmente cuando un ecuatoriano o una ecuatoriana, en cualquier nivel que tenga que trabajar, son muy considerados y en definitiva somos gente de lo más sana, o sea, después de que quieran estigmatizar, es otro nivel, justamente Claro, de claro. estos extremas derechas que lamentablemente también están creciendo a nivel mundial y lamentablemente también hay muchas cosas que no me logro explicar a nivel de así de concreto, ¿no? ¿Cómo es posible que un Daniel Noboa, con todo lo que está pasando en el Ecuador, ya haya llegado a la segunda vuelta? Es una cosa que no entenderé, pero se entiende en función de una sociedad prácticamente individualizada, donde los jóvenes no miran el contexto, porque hay que decir, mucha gente joven, y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Los migrantes empiezan a ver solo su casita aparte cada uno, pero esto es un llamado de atención a nosotros mismos también, ¿no? A quienes generamos comunicación, a quienes estamos de cara a estos movimientos, es también invitar, te digo, de aquí quiero comprometer porque es un compromiso como Babel Latino de poder invitar a gente indecisa de aquí de Europa, poder decirles por qué, o sea, que aclaren, o sea, los indecisos es una parte donde nosotros lo único que queremos es un buen gobierno y un buen país. Así que Ujú. Orlando, de eso se trata. Cualquier sugerencia, sabes que por lo menos en estos 2 meses va a estar más ocupándose de lo que está sucediendo, porque si la realidad y el gobierno del Ecuador, después ya, una vez que si logramos que Luisa González, por lo menos los migrantes, nos sentiremos más representados y no solo, ¿no? Y también en la posibilidad de que así sea difícil el gobernar, si gobernamos para un mejor país, seguro que se logra. Si ya se hizo hace 10 años, ¿por qué no? ¿Por qué no volver a repetir esa posibilidad donde muchos ecuatorianos y ecuatorianas éramos orgullosos de saber que pertenecíamos a nuestro país y tan representado a nivel turístico y todo? Así que Orlando, yo te digo que ese es el compromiso, te seguiré invitando cuando tú me digas hoy temas que quedan pendientes, pues tenemos que hacerlo porque se vuelve un deber histórico. Claro, solamente para cerrar, Janet, yo creo que efectivamente es una necesidad el de politizar estos temas. Cuando la gente dice, yo no soy político, no quiero la política, no sé qué, ese es precisamente el mayor problema político del mundo. Querer no politizar, dejar la política como una herramienta de solución de los problemas. Y hay gente que se espanta, no precisamente por la política, sino por ciertos políticos. Y yo creo que este tema de la migración es un tema altamente político, sumamente político. Y a quienes nos escuchan, nos siguen, además. La decisión es política para resolver los problemas y la decisión está en las urnas del próximo 13 de abril y creo que con lo que conversamos, efectivamente hay un punto de partida para reflexionar de otras cosas. Quizás en la próxima oportunidad conversemos sobre el resultado en cuanto a lo que van a hacer los asambleístas representantes de la migración acá en el Ecuador y ojalá abordemos otros temas que nos gustan, como por ejemplo hablar de los libros también. Sí, yo me quedé con Actos Humanos y Ah, me hubiera encantado porque es un libro ya vamos a demasiado hablar fuerte. además. Actos Claro Humanos que creo sí. que te hace a veces no lo lograba ni leer, terminar, dejaba una frase porque es de verdad Sí, sí, es verdad, verdad. que de un otro modo Pero nos bueno, hablemos conecta la también. próxima semana de esto también si quieres un No, ratito. así es, me encantaría. Bueno, Orlando, que vaya todo bien y mi agradecimiento inmenso como Babi Latino, ¿sí? Así que hasta te la mando un próxima, abrazo. de igual Cuídate manera. mucho.
labios, tu cuerpo en el amanecer. Pasa el tiempo del fin, no pude olvidar tu dulce mirar, tu silencio sin fin. Me hace enloquecer, yo no sé qué hacer, como una espina de cristal, tu adiós. Grabo en mi pecho hasta morir tu amor. Darará, darayé, darará, darayé. Como el tiempo no borró este amor, yo en silencio, yo guardé una flor, quise encontrar tu forma de mirar, tu sonrisa, tus labios, tu cuerpo en el amanecer. Pasa el tiempo del fin, no pude olvidar tu dulce mirar, tu silencio sin fin. Me hace enloquecer, yo no sé qué hacer, como una espina de cristal, tu adiós. Grabo en mi pecho hasta morir tu amor. Darará, darayé, darará, darayé, tarará, taram, tará, taram, tará, taram, tará, tarará, taram, tará, taram, tará, taram, tará. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Bueno, después de haber escuchado la música que hemos puesto, que es justamente de nuestro segundo invitado, pues qué gusto poder decirles que sigan con nosotros aquí en Radio Pichincha, en la mitad del mundo y en todo el Ecuador, en Radio Sensación en Murcia y en nuestras redes de Facebook y YouTube. Y bueno, ahora sí voy a decir que la linda canción que nos tocó y nos cantó es Paul Proaño, el invitado de esta semana, después de la conversación que tuvimos con Orlando Pérez. Paul, bienvenido a Babel Latino, gracias por haber aceptado esta invitación. Sé que estás en Bélgica y queremos descubrirte, porque aquí en Babel Latino nos encanta descubrir a estos ciudadanos del mundo como tú y un ciudadano del mundo que por otro lado hace tantas cosas interesantes. Bienvenido, Paul. Muchas gracias, pues me da mucho gusto estar por aquí con ustedes. Saludos a todo el mundo por allá en nuestro país bien amado, el Ecuador, a mis amigos, familiares, pues y a quienes me siguen.
Les cuento, ¿qué les puedo decir? Esa canción la he compuesto, bueno, hace mucho tiempo. Es un demo que estoy mostrando. Espero que les guste mucho. Esa canción se llama Esperándote. Bueno, es una balada, ¿no? Así es que sí, yo toco la guitarra, me gusta cantar. El activismo político también me gusta, por supuesto, ya siempre apoyando a nuestros compatriotas en todo lo que mejor se pueda. Y bueno, para eso estamos. Ujú. Mira, Paul, eres de lo poco que te conozco, pero muy multifacético, digamos. Eh, pero sé que también hace 30 años que tú viajaste, o sea, son ya muchos años, eres joven todavía, pero 26, quiero decir, 26, wow, 26. yo tengo 30, yo 26 tengo años. ya 30 años por aquí. No te digo los años, 72, pero no estamos hablando de ti. Así que cuéntanos, cuáles fueron las razones que te llevó a Europa, que te llevó ahora mismo a vivir en Bélgica, porque todos de un u otro modo hemos tenido estos procesos migratorios, ¿no? O sea, por una u otra razón, sean las razones que sean, nos has llevado y a forjarnos una nueva vida en los países donde vivimos, en las ciudades. Así que cuéntanos un poquito de ti y si te parece, después nos cuentas también de cómo ves tú, porque tú vives allá en Bélgica, yo estoy aquí en Italia y así sucede con los migrantes que estamos aquí y allá, pero que nos cuentes también cómo ves esa visión de vivir aquí en Europa. Ya. O sea, bueno, mi familia se había mudado de allá de Ecuador. Bueno, mi padrastro, bueno, que en paz descanse, desgraciadamente falleció. Bueno, entonces él es portugués y había ido al Ecuador trabajando para una compañía de petróleos, ¿ya? Por cuestiones de trabajo se encontró con mi mamá, bueno, y entonces decidió quedarse en el Ecuador. Pero luego ellos se mudaron acá a Bélgica y entonces, bueno, luego yo quise descubrir un poco más del mundo y decidí viajar, pero también fue porque fue en la época del feriado bancario. Yo tenía un taller, yo fabricaba cinturones, pantalones de cuero, chalecos de cuero, bueno, sombreros, hacía un poco de cosas, porque también soy artesano, ¿no? Entonces, la situación estaba bastante compleja porque, bueno, el país quebró y esa fue una de las razones principales por las cuales yo decidí llegar acá a Bélgica. Entonces, cuando yo llegué acá a Bélgica, todavía estábamos en una bonanza bastante buena a nivel económico en Europa, en Bélgica, ¿no? Y yo comencé a trabajar, bueno, comencé primeramente por esto de regularizar mi situación para tener derechos, o sea, los documentos, sacar los documentos fue bastante duro, me tomó como 3 años. Y bueno, luego me integré siempre en la sociedad como es debido, aprendí el idioma y luego trabajé en un ayuntamiento, trabajé en la seguridad, bueno, y pues nada, fui guardián de un parque, tuve muy buenas experiencias ahí, siempre con el público, orientando a los jóvenes, aconsejando lo que teníamos que aconsejar a quienes, por ejemplo, pues si tocaban droga y cosas de esas. O sea, el trabajo que yo hacía era con la comunidad y siempre entre la policía y también entre la ciudadanía, ¿no? O sea, es muy importante recalcar esto, que acá, o sea, cada ciudadano, cuando estamos trabajando en este sector, ¿no? Ayuda bastante a la sociedad. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, si los policías llegan muy bruscamente, son muy brutos, se equivocan, qué sé yo, uno tenía que defender a veces a los chicos, ¿no? Decirles, no, este no es drogado, ya está en rehabilitación. O sea, hay un seguimiento de la sociedad mediante el trabajo que yo realizaba como guardián. También hacía intervenciones igual cuando habían conflictos en este parque, ¿no? Y bueno, he visto pasar un montón de cosas en este lugar, pero lo que les puedo decir acá de la sociedad y acá de Bélgica En qué ciudad es que estás? ¿por Solo qué no como... hay? No hay, digamos, no hay tanto delincuente como pues en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema social.
O sea, la derecha no quiere el sistema social, pero el sistema social en realidad sirve pues para controlar al ciudadano. O sea, aquí si uno está con trabajo, pues bueno, sigue su carrera, en cualquier carrera que lo esté desempeñando, pero si es que uno se queda sin trabajo, pues hay un engranaje que el Estado tiene para poder, digamos, apoyar al ciudadano y por supuesto, la ley aquí es que todo el mundo tiene un sueldo, ¿no? O sea, pagamos los impuestos carísimo, seguro, pero entonces este dinero es estrictamente pues puesto en las carteras del Estado para que los ciudadanos tengan ese salario, ese sueldo. Entonces esto ha generado, digamos, muchas controversias, por supuesto, porque la derecha no quiere, dicen no, les vamos a dar dinero a los vagos, dicen no, pero no es así en realidad, porque ese sistema aquí sirve para controlar, o sea, a cada persona. O se forma el que está desempleado en una rama donde que pueda reintegrarse en el mercado laboral, o está buscando ampliamente trabajo y es el Estado quien, o sea, envía, quien tiene las agencias de empleo, que trabaja también con agencias de empleo que son exteriores al Estado, pero o sea, hay unas plataformas donde que tenemos un seguimiento como ciudadanos para poder volver al mercado laboral. Entonces, cuando recibimos la ayuda del Estado aquí en Bélgica, eso permite a los ciudadanos, o sea, les da la oportunidad, bueno, de que hay de dónde comer, se puede comprar los alimentos con esto y bueno, pagar los alquileres con esto, pero el Estado, si uno no hace nada, no es que le va a mantener así, o sea, a vida, no es así. Simplemente que estamos en un engranaje donde que o estudia o busca trabajo o trabaja. O sea, aquí no regalan el dinero como mucha gente piensa, puede pretender, y tener un sistema social no es regalar dinero, sino es controlar a la gente, pero por supuesto que este dinero sale de todas las personas. O sea, los impuestos son altos. Aquí en Bélgica, si alguien tiene una empresa, un almacén, una compañía de construcción, pues se paga prácticamente la mitad de lo que se gana. Pero ese dinero estrictamente sirve al sistema social, ¿no? Sí. Y bueno, eso es lo que nosotros Ujú. vivimos por acá. Algo que me parecería muy bien que se implante en nuestro país para que no haya delincuencia. Bueno, hay tantas cosas que se pueden implantar en nuestro país y somos un país archimillonario, ¿no? Entonces, pero deberíamos preparar un sistema social y preparar a que el ciudadano también, digamos, bueno, comprenda lo que es un sistema social, Ujú. porque me parece que en Ecuador dicen, no están preparados, se habla de un tema, de otro tema, ah, no, es que van a dar dinero a los vagos, van a mantener a los vagos, no es así. O sea, o estudia o trabaja o está buscando trabajo, pero que el Estado ayude, impulse esa búsqueda, encuentre a las personas, digamos, su Sí, labor, ¿no? Entonces, en así eso, funciona en muy bien. eso tienes mucha razón, porque también aquí en Italia, y pese a que estamos actualmente con un gobierno de derechas, sin embargo, son derechos adquiridos dentro de una sociedad que se llama el estado de bienestar, donde es el Estado que de un otro modo cubre, ¿no? Los procesos de entrar a trabajar, los procesos de formación, incentivando también para también a nivel de salud, a nivel de educación, digamos que no es completamente gratuita, pero es gratuita, ¿no? Aquí muy pocos van a las escuelas privadas o los colegios privados. Generalmente se utiliza la salud pública como un derecho, que es algo que no queremos entender. No sé qué pasa, que creemos que en nuestros países y en Ecuador, que solo el privado funciona y si uno no tiene dinero, estás prácticamente, te puedes hasta morir, ¿no? Cuando es un derecho a partir de que pagas impuestos. O sea, son impuestos que se pagan, pero que van a ser retribuidos, sean en servicios públicos, sean en carreteras, sean como este caso pasa en Bélgica, bueno, en los países del sur un poco menos, Italia, España tienen como menos, pero puedo decir, yo vivo aquí en Italia ya hace muchísimos años y podemos, mi familia también, usufruir de estos derechos.
que es lo único que ya seríamos contentos que en Ecuador volvamos a esa oportunidad de tener un buen hospital, de tener la gente que no trabaja, que entre aquí se llama desocupación, les dan 2 años de desocupación hasta que se encuentre un nuevo trabajo, hasta que entre en el engranaje, ¿no? Después de cierta edad, que tal vez ya no se puede trabajar, se busca la manera de todos modos que tenga, si sea un mínimo al mes para que se pueda buscar alternativas con dignidad. Entonces, evidentemente, por ahí va una de las razones que digo yo, estos modelos no se pueden ser aplicados como un modelo total, pero se puede empezar a hacer algo parecido, por lo menos, ¿no crees tú, Paul? Sí, me parecería que los políticos deberían, digamos, hacer esto. También lo que deberían hacer en el Ecuador es, a ver, terminar con estos banqueros que no son banqueros, son prácticamente chulqueros porque la tasa de interés que prestan el dinero es bastante, es terrible. O sea, trabajan solamente para el banquero. Entonces, ya, si tenemos tasas de interés que son clementes, yo pienso que el ecuatoriano, todo el mundo puede, digamos, si quiere hacer un emprendimiento y fomentar, digamos, el empleo, ¿no? O sea, quiero decir que ese sistema social pues sirve a todos los ciudadanos para tener un poco de dinero y eso sirve también para que la economía del país funcione. O sea, el ciudadano si tiene para comprar su comida, pues la tienda va a vender la comida, entonces la tienda está ganando también, entonces esto genera, pero si no hay nada, ¿qué van a hacer los ciudadanos si no tendríamos un sistema social y los hijos están enfermos o qué sé yo, la esposa está enferma? Entonces, esa desesperación y ahora cómo arreglar de dónde comer. Entonces, una sociedad que no tiene un sistema social va a tener bastante delincuencia, eso es claro, ¿no? Y esto sería bueno de que los compatriotas lo comprendan, de que se incentiven a los políticos para que esto, pues, ojalá un día pueda ser realizado, ¿no? Ujú. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de acá de Bélgica, las leyes, los derechos son fundamentales. No se puede vivir en Bélgica si uno no conoce las leyes del país, ¿ya? Entonces, eso también es una de las reglas que deberíamos nosotros fomentar en nuestro país, que en las escuelas se les explique lo que es la Constitución, que haya civismo, que haya respeto por las leyes. Entonces, no es cuestión de que, bueno, llega uno y bueno, pues viola la Constitución. Es que es normal, es el presidente de la República, viola la Constitución, es normal. El Código de la Democracia, lo mismo es normal, es que él es el mandamás, dicen así. No, pues el presidente de un país tiene que respetar fundamentalmente las leyes y derechos y dar ejemplo. Este no es el caso. Ahora, si han elegido tan mal, bueno, desgraciadamente en nuestro país este gobierno está terminando con todo. Ahora no tenemos aranceles a la salida de divisas, imagínate. O sea, pierden las elecciones, pero esa salida de divisas están haciendo, agarra lo que puedas y sacamos de aquí, corriendito, porque si gana Luisa González, entonces, ¿y ahora qué va a pasar? Cuando vamos a hacerle respetar las leyes y los derechos, estoy seguro de que la derecha va a comenzar a chillar. Persecución política, es que nos persiguen los correístas, son malos. No, entonces yo creo que es fundamental de que allá simplemente, o sea, se motive a la gente a coger su constitución, a aprender las leyes y derechos del país y hacer respetar las leyes y los derechos, porque nadie puede estar por encima de la ley, sea quien sea, ¿no? Entonces, eso debería haber como educación cívica a todos los ciudadanos, a los muchachos, a los jóvenes, a todo el mundo para que haya un poco más de civismo en este punto, ya que cuando tenemos reglas en una sociedad y si las vamos a respetar, pues la sociedad va a funcionar bien, ¿no? Ujú. Pero si el Eh, presidente no respeta la constitución, entonces, y ujú. da igual, es que así es que Eso es el es. presidente, ya, o sea, como decir, chuta, es algo corriente, eso, no pasa nada, y no puede ser así, No, no, definitivamente no. no. Por esa razón te digo, Paula, tendremos otras oportunidades en estos próximos 2 meses que quedan
para volverte a invitar, para poder conversar de estos detalles, de estas ilegalidades que ha cometido y esperamos que no siga cometiendo el presidente, ¿no? Respecto a violar la Constitución, una Constitución que defiende los derechos de los ciudadanos y de todos, pero también las obligaciones que tiene en este caso el presidente, no coger vacaciones, permiso para poder seguir haciendo campaña, que lo siga haciendo con los recursos del Estado, del pueblo, que nosotros, o sea, la gente ecuatoriana, incluso los migrantes ecuatorianos que mandamos remesas a nuestras familias, ya es un pago que estamos haciendo para beneficiar la economía ecuatoriana. Y que él quiera barrer porque es un rico, porque es un millonario, porque es un oligarca y porque ellos se creen patrones de nuestro país y están solo para administrar de la mejor manera. Pero quería pasar a otro tema contigo, Paul. Tú eres un, no digo influencer porque yo ya no entiendo ni siquiera los términos de cómo funciona. Yo me quedé en la radio, dije, aquí estoy. No, evidentemente, nosotros también hemos ido transformando un poco el tema del formato radial a que sea audiovisual. Esto lo hacemos ya desde hace algunos años. Sin embargo, por decir el impacto, o sea, si no se paga muchas veces no tienes ni visibilidad. Sin embargo, he visto que tú tienes una gran red a nivel de Facebook especialmente. Cuéntanos cómo funciona esa red. Por otro lado, subes muchos vídeos, muchas denuncias que haces y eres yo con un buen impacto, el cual te felicito de un lado y por otro lado de poder ampliar esos impactos contándonos, o sea, cómo se logra, cómo lo has hecho tú en tu proceso personal y de compromiso social también. Pues a ver, esto, bueno, yo comencé a ser activista político porque yo vi las injusticias que estaba aconteciendo en la época de Lenin Moreno, ¿no? Entonces yo levanté la voz y esto comenzó así. Comencé a compartir de mi pequeño Facebook en ese momento, tuvo impacto, pero luego fui descubriendo que se pueden hacer grupos, páginas que han ido creciendo. Luego también, bueno, tenemos un colectivo que se llama Resistencia Revolucionaria Ecuador, que el tema es hacer justamente respetar las leyes, los derechos. Hemos hecho varias denuncias, bueno, a nivel, digamos, luchando en contra de la corrupción que hay, pero desgraciadamente, como todos ustedes saben, la justicia está secuestrada. Denunciamos a Pablo Celi de la Torre en el momento que él estaba contralor de la nación bajo los delitos, digamos, de usurpación y simulación de funciones. Y esta denuncia se ha quedado en un cajón. ¿Por qué? Porque la señora fiscal, bueno, él tiene fuero de corte, fue condenado por otras cosas, pero no por simulación, digamos, usurpación de funciones. Entonces, o sea, desgraciadamente, con digamos, cuando la justicia está incautada, bueno, pues tarde o temprano tendrá que despertarse la justicia con un verdadero fiscal, alguien que haga el trabajo bien, pero aquí estamos viendo que no es el caso. O sea, me parece que el fiscal que va a tomar digamos, la fiscalía tampoco es una persona que sería probo, ¿no? Para decir, ok, lo va a manejar bien. Ya lo veremos, pero, o Pero sea, para eso está terrible la cosa. Pero para eso están las redes de denuncia, que en este caso ustedes han cumplido y van a seguirlo haciendo, sin duda. Y vamos, digo, porque la posibilidad de compartir, sea a través de la radio, sea a través de estos programas alternativos de proximidad que le llamamos, ¿no? Porque somos próximos, estamos aquí y cogemos la cámara, tienes bases, tienes las leyes, lo ves, o sea, se transparentan las cosas, porque no es que se coge y se habla, qué sé yo, tanto por hablar. Entonces yo en ese sentido, Paul, ya hoy nos va a quedar ya poquito tiempo para seguir conversando, pero quiero dejarte planteado esta invitación abierta para que podamos seguir dialogando, para que una próxima vez, cuando tú estés listo, me digas, mira, Patricia, Janedo, como quieras decirme, tengo estas leyes, estos, mm, hablemos, para que ¿Qué la es lo que ha gente que habido? nos ¿Qué es lo que escuche. se ha vulnerado? Sí, así es. Sí, Que sí. podamos, que los oyentes y seguidores por lo menos puedan conocer también
un poquito más, no es que vamos aquí a ponernos a dar clases de leyes, pero que se cojan esos artículos y se explique dónde se está vulnerando estas leyes y que es justo que lo sepamos los ciudadanos, ¿no? Como dices, una autoformación que necesitamos defender nuestra Constitución porque los, es la base fundamental de cualquier sociedad. Así que, Paul, te dejo también para que des tu mensaje y nada. Pues sabes que la próxima seguiremos por aquí, seguiremos inventándonos Con cositas mucho para... gusto, con mucho gusto. A ver, lo que les puedo decir, estimados compatriotas, a todos ustedes, piensen bien a quién van a dar el voto, porque, a ver, hay que calcular nomás el asunto, ¿no? Y bueno, si gana Luisa González, ojalá que gane Luisa, por supuesto, pero también nosotros haremos un seguimiento, porque si hay cosas que no van, pues vamos a decir esto no va para que cambie, ¿no? Yo creo que, a ver, cuando hay una mala gestión, el país no va a dar. Ya. Entonces tenemos que exigir, ¿no? Y, o sea, que haya un cambio, que se respete, que se fomente, que se realice, que cumplan su plan de gobierno. Ahora, concerniente a Noboa, desgraciadamente, bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué puedo decir de esta sociedad ecuatoriana que le dio el voto, ¿no? Discúlpeme, pero si es que el presidente no es tan inteligente, es culpa también de los votantes que ellos lo han elegido y están bien representados, vamos así a decirlo, ¿eh? Así es que a despertarse un poco con esto de votar, piensen bien lo que están haciendo y sobre todo a poner en una balanza nomás qué es lo que la Revolución Ciudadana ha hecho y qué es lo que la derecha ha hecho durante todo este tiempo que han estado ellos en el poder, ¿no? Estamos endeudados, no se ha visto obra ninguna. Bueno, desde ahí comenzando, ya la balanza tiene que dar al sitio donde que tiene que tomar, digamos, en cuenta el ciudadano, pues para no equivocarse nuevamente. Eso nomás, estimados compañeros, compatriotas, y muchas gracias, pues, Janet, por haberme dado esta oportunidad de compartir con ustedes, contigo, este mensaje. Y adelante, vamos adelante, hay que luchar. Así es. Así es. Invitaremos a indecisos para poderles que nos expliquen el porqué de esas indecisiones, porque, como dices tú, es solo transparentar, es ver lo que se ha hecho y lo que han destruido, ¿no? O sea, la construir y la destrucción prácticamente en una mano y una y en la otra, pero queremos un país para todos y para todas. Muchas gracias y muchas gracias a Babel Latino por permitirnos estar siempre aquí. Quédense con la pizarra y muchas gracias a Ricardo Paz en la edición y producción de este programa. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.